Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con el primer tema del módulo 2, que es tecnología. Bueno, el contenido, primero vamos a ver algunos conceptos que hacen referencia a la tecnología, sí, diferentes conceptos que están vinculados, algunos de los cuales ustedes ya seguramente lo habrán visto en micro 1, ¿sí? Como función de producción, isocuanta y función de transformación. Bueno, lo vamos a ver un poquito más a fondo y vamos a ver cómo formalizarlos o modelizarlos. Luego vamos a ver algunas de las propiedades que requerimos que cumplan las tecnologías para considerarlas como tecnologías regulares. Vamos a retomar el concepto de productividad marginal de los factores, vamos a ver cuáles son sus características, vamos a revisar o a recordar un poco el concepto de rendimientos a escala de la función de producción. Vamos a ver qué es la tasa técnica de sustitución, cuáles son sus características. Después vamos a definir las funciones de producción homogéneas, homotéticas. Vamos a definir el concepto de elasticidad de sustitución. Y al final vamos a ver algunas formas paramétricas para representar la tecnología. Entonces, primero, tener en claro que lo que vamos a hacer ahora es estudiar las formas que son técnicamente factibles para que una empresa pueda combinar los factores de producción y así obtener determinado nivel de producto, ¿sí? Es decir, que vamos a estudiar la tecnología, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos hablando es de cómo según las técnicas disponibles, nosotros, la empresa, mejor dicho, puede combinar los factores de producción que tiene, es decir, el trabajo, el capital, la tierra, todos los factores que tiene disponibles, las materias primas, etcétera, etcétera, como para a partir de esa combinación poder obtener el producto que desea. Lo que vamos a hacer es, hay como varios caminos que se pueden estudiar, que se pueden tomar para estudiar la tecnología. Lo que nosotros vamos a hacer es parametrizar la tecnología a partir de cierta función de producción o isocuanta, que vamos a verlo ahora a lo largo del video. Vamos a suponer que la tecnología es de esa forma, digamos, que ya la vamos a ver las diferentes formas que puede tener, y no nos vamos a cuestionar tanto qué pasa al interior de la empresa, ¿sí? O cómo juegan los factores de producción que no son tangibles, como la información, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ese es como un punto débil que tiene este enfoque, ¿sí? Que tal vez van a poder estudiar otras alternativas cuando den la materia de organización industrial, ¿sí? Pero por el momento, digamos, nosotros vamos a ver a la empresa como una gran caja negra, digamos. Vamos a suponer que las cosas suceden de cierto modo, ¿sí? Bajo ciertos supuestos, y no los vamos a cuestionar, ¿sí? Bueno, dicho eso, sigo, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este video que existen diferentes tipos de tecnologías y estas tecnologías imponen restricciones en lo que es la producción, ¿sí? O sea que implican que el empresario solo cuenta con ciertas formas que son viables técnicamente para poder combinar los factores de producción y así obtener el producto que desea, ¿sí? Entonces, la tecnología vamos a ver que lo que hace es imponer una restricción en el problema del empresario. Bueno, con respecto a las definiciones que les decía, bueno, vamos a empezar con eso. Entonces, primero vamos a definir a un plan de producción como un conjunto de factores y niveles de producción, ¿sí? Y vamos a definir a la tecnología como aquel conjunto de los planes de producción, ¿sí? Es decir, como el conjunto de factores y niveles de producción que son factibles dada las técnicas con las que puede contar esa empresa, ¿sí? Entonces, todo el conjunto de factores y niveles de producción que existen, aquellos que son técnicamente factibles, los llamamos tecnología, a ese conjunto, ¿sí? Entonces, de vuelta, fíjense que la tecnología simplemente habla de las formas que son técnicamente factibles para, a partir de la combinación de ciertos factores, obtener determinados niveles de producción, ¿sí? Bueno, ahora veamos el concepto de conjunto de producción, ¿sí? El conjunto de producción, P lo llamamos, que está incluido en los números reales, incluye todas las combinaciones de factores y de productos que son tecnológicamente viables, ¿sí? Ahora después vamos a ver
la diferencia, si se quiere, entre conjunto de producción y función de producción. Pero entonces, retomando las palabras importantes de esta definición, hace referencia a todas las combinaciones de factores y productos que son viables desde la perspectiva tecnológica, ¿no? Y el conjunto de cantidades necesarias de factores, como lo dice la palabra, habla del conjunto de las combinaciones de los factores que permiten al empresario producir al menos I unidades de producción, ¿sí? Entonces, formalmente, podemos definir a este conjunto como el conjunto B de I, ¿sí? Eh, un conjunto que es igual a todas las combinaciones de factores, donde los factores los simbolizamos con una X, que pertenecen al espacio de los números reales positivos, tales que el producto, sí que vendría a ser I, y los insumos acá están con menos X porque son como factores que se incluyen en los procesos productivos, ¿sí? Y entonces se da cuenta los insumos con un signo en menos antes, pertenecen al conjunto de producción, ¿sí? Entonces, fíjense que son combinaciones de factores, ¿sí? Que nos permiten obtener al menos I unidades de producción, donde X e Y, o sea, los insumos y las unidades de producción, a su vez están contenidas dentro del conjunto de producción. Sí, es simplemente una forma de poder formalizar la definición. Pero entonces este concepto hace referencia a combinaciones solo de factores que nos permiten obtener al menos I unidades. Esta notación está en el libro de Varian, el que está como bibliografía complementaria. Después, siguiendo con el concepto de función de producción que ustedes ya lo habrán visto en micro 1, bueno, ustedes saben que esta es la frontera del conjunto de producción, ¿sí? Si antes definimos el conjunto como todas las combinaciones de factores y productos que son tecnológicamente viables, solo la frontera de ese conjunto es la función de producción. Entonces eso nos está indicando que la función de producción lo que hace es representar todas las combinaciones de productos y factores, pero solo las combinaciones que son eficientes, ¿sí? Que más adelante en el curso vamos a ver cómo medimos esa eficiencia. Y por lo tanto, otra posible definición es que la función de producción mide el volumen máximo de producción que puede obtenerse utilizando las diferentes combinaciones de factores, ¿sí? Y esa es la definición formal que está acá, que también la tomé de Varian. Fíjense que se define a la función de producción f de x como el nivel de producción y que pertenece a los números reales, tal que se maximiza la producción utilizando los insumos X, donde Y y X pertenecen al conjunto de producción P, que lo definimos antes, ¿sí? Entonces, solo hace referencia al volumen máximo de producción que se puede obtener con estas combinaciones de factores X, ¿sí? Después el concepto de la isocuanta también ya lo habrán dado. Fíjense, la isocuanta lo que hace es mostrarnos las combinaciones de los factores, ¿sí? Que permiten obtener exactamente Y unidades de producción. Y ahora en un rato lo vemos gráficamente. Entonces lo que hacemos es determinar cierto nivel de producción, ¿sí? Igual a tanto, y analizar todas las combinaciones de factores que nos permiten obtener tal unidad de producción. Y esa representación es una isocuanta. ¿Cómo la podemos definir formalmente? Una función Q de I, que es igual a los factores de producción que pertenecen a los números reales positivos, tales que esos factores pertenecen al conjunto de los, fíjense, B de I era el conjunto de las cantidades necesarias de factores, ¿sí? Entonces X pertenecen a ese conjunto y los factores no pertenecen a ese conjunto si el nivel de producción que se alcanza a partir de esta X, acá debería decir X', perdón, ¿sí? Entonces, los factores X', digamos, no pertenecen a este conjunto BDI si el producto que se obtiene a partir de esas combinaciones de factores X' es mayor que el producto Y, que es alcanzable a partir de este conjunto, combinaciones de estos factores X. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la isocuanta lo que hace es solo mostrarnos las combinaciones de factores que nos permiten obtener exactamente Y unidades de producción, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, una de las formas de definirlo es como todo, una función Q de I, ¿sí? Para la cual bueno, los X pertenecen a números reales positivos, tales que esas X, esos factores de producción, pertenecen a este conjunto necesario de factores de producción, ¿sí? Y las X' no pertenecen a ese conjunto si el nivel de producto alcanzable a partir de esa X' es mayor que el nivel de producto Y, ¿sí? Es decir, que quedan fuera, digamos, de esta definición todas las combinaciones de factores que nos llevan a un nivel de producción superior a Y.
¿sí? E inferior también, ¿sí? Solo consideramos las combinaciones que nos permiten obtener exactamente unidades. Bueno, y yendo a la última definición, que es la de la función de transformación, este concepto lo vamos a usar en el módulo 4 recién, ¿sí? Pero ya les dejo la definición. Esta función representa un conjunto de planes de producción, ¿sí?, que son tecnológicamente eficientes, ¿sí? Es decir, que vamos a retomar este concepto cuando analicemos bienestar social y equilibrio general al final de la materia. Y lo podemos definir como una función t, ¿sí?, de los números reales, donde la función t de i es igual a 0 si, solo si ese nivel de producción i es eficiente. Bueno, y también tenemos que saber que a un plan de producción es eficiente si no es posible obtener un nivel de producción más elevado con la misma cantidad de factores, o al menos el mismo nivel con una cantidad menor de factores, ¿sí? Epa. Entonces, de nuevo, este concepto lo retomamos más adelante, así que lo vamos a ver un poco más a fondo. Lo que ahora vamos a usar para el módulo 2 son más estos conceptos que están acá, ¿sí? Plan de producción, conjunto de producción, función de producción e isocuanta. Y ahora la definición gráfica o la representación gráfica nos va a permitir entender un poquito más. Fíjense, acá tenemos graficados los conceptos de conjunto de producción y función de producción. Fíjense, el conjunto de producción, ¿qué nos está mostrando acá? Acá tenemos el producto y un factor de producción. Podemos suponer que esta función y acá la definimos como una función IF de X, o sea que el producto depende del factor X, pero puede ser que consideremos varios factores de producción, ¿sí? X1, X2, X3, Xn. Entonces, para poder hacer esta representación, lo que hacemos es considerar que X2, X3, X4, Xn permanecen fijos y solo analizamos cómo cambia la función y cuando cambia X1, ¿sí? Bueno, otra alternativa es suponer que esta producción depende solo de un factor, que es el factor X. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Fíjense, nos muestra, el conjunto de producción nos muestra cuáles son todas las combinaciones posibles del factor y del producto, ¿sí?, que son posibles desde la perspectiva técnica, ¿no? Es decir, que el empresario puede combinar, puede obtener diferentes combinaciones de X e Y a partir de sus posibilidades tecnológicas o técnicas. Y bueno, esas posibilidades nos indican que todo esto son los planes posibles o tecnológicamente factibles para el empresario, toda esta área, incluida la frontera, ¿no? Bueno, ¿y qué es la frontera de este conjunto de producción? Es la función de producción, que nos está indicando cuál es el máximo producto que puede alcanzar el empresario ante diferentes niveles del factor, ¿sí? Entonces nos muestra los niveles de producción que son eficientes dada esta tecnología, ¿sí? Entonces, de nuevo, perdón que sea repetitiva, para que ya nos quede claro, el conjunto de producción nos muestra todas las combinaciones de producto y factor que son factibles para el empresario o para la empresa, y la frontera es la función, ¿sí? La función nos habla de eficiencia en la producción. Y por otro lado tenemos un gráfico de una isocuanta. Fíjense, para graficar la isocuanta tenemos que considerar dos factores en los ejes. Acá tenemos el factor capital por periodo y acá el factor trabajo por periodo. Y lo que nos muestra es diferentes, analizamos la primer isocuanta, nos muestra diferentes combinaciones de capital, por ejemplo, capital relativamente alto, trabajo relativamente bajo, o acá capital relativamente bajo, trabajo relativamente alto, ¿sí? Todas diferentes combinaciones que son factibles para el empresario de estos dos factores de forma tal de producir Q igual a 10. Esta otra lo mismo, nos muestra combinaciones de capital y trabajo que permiten producir Q igual a 20, y esto es lo mismo, pero nos permiten producir Q igual a 30. Fíjense que cuanto más alejada del origen esté la isocuanta, representa un nivel de producción relativamente más alto, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos dos grandes diferencias, ¿no? Función de producción la graficamos en términos de producto y factor, y isocuanta la graficamos en términos de dos factores de producción. Acá agregué un gráfico que lo encontré en internet googleando y me parecía interesante para mostrarles algo similar a lo que habían visto cuando vieron el módulo 1, ¿sí? La representación verdadera, digamos, de la función de producción y de las isocuantas. Fíjense esta función de producción, ¿sí? Nos dice que la producción, la función Q,
depende de dos factores, el trabajo y el capital. Esta es una Coe-Douglas. Entonces acá está graficado en 3 dimensiones. Trabajo y capital son los factores de producción y Q es el nivel de producción que se obtiene. Fíjense que cuanto mayor es el nivel de trabajo y cuanto mayor el nivel de capital, la función Q es más grande, ¿sí? Va creciendo. Bueno, a rendimiento, tienen rendimientos decrecientes. Ahora ya en un rato vamos a ver qué son los rendimientos. Y fíjense que para obtener una isocuanta lo que hacemos es fijar el nivel de Q, en este caso igual a C, o sea, decimos, bueno, Q vale tanto, hacemos un corte a esa función, ¿sí? Y ese corte nos permite obtener una curva de nivel, que es lo que está verificado acá, que es la isocuanta. Entonces acá tenemos una isocuanta, ¿sí? Para un nivel de producción Q igual a C. ¿Sí? Y cuanto mayor sea ese nivel que le damos a Q, cuanto mayor sea el nivel de producción en este caso, o sea, cuando el corte esté más arriba de la función, digamos, más lejos del origen va a estar la isocuanta. ¿Sí? Así que es muy similar al análisis que hicieron cuando vimos curvas de indiferencia, ¿sí? Pero fíjense que en este caso la isocuanta no nos da solamente un valor ordinal, sino que es un valor cardinal, porque el nivel de producción sí tiene sentido pensarlo como una variable en términos cardinales, ¿no? Cuanto mayor es el valor de la producción al que está asociado la isocuanta, bueno, mayor es la producción y se puede calcular la diferencia en los valores entre diferentes isocuantas. Si en cambio las curvas de indiferencia solo nos permitía ordenar, si se quiere, las diferentes curvas de indiferencia. No importaba tanto el número en sí mismo. Ahora sí nos importa. Bien. Bueno, entonces, volviendo para atrás, fíjense que graficamos las cuestiones que vamos a utilizar por el momento, que son función de producción, conjunto de producción e isocuanta. ¿Sí? Bueno, y vamos a pasar a hablar ahora de algunas propiedades de la tecnología. ¿Sí? Vamos a definir a las tecnologías regulares como aquellas que son monótonas y convexas. ¿Sí? ¿Qué son las tecnologías monótonas? Son aquellas que con una cantidad igual o mayor de ambos factores de producción, ¿sí? O de la cantidad de factores que se tenga, tiene que ser posible al menos el mismo nivel de producción. ¿Sí? Algo parecido a lo que decían en teoría del consumidor, cuanto más es mejor. Bueno, acá cuanto más factores de producción se tenga, tiene que ser posible al menos producir el mismo nivel de producción que se tenía antes. ¿Sí? Entonces, en términos formales lo podemos definir de esta forma. Si X pertenecía al conjunto B de Y, ¿sí? Y X' es mayor o igual a X, recuerden que X eran los factores de producción e Y el producto. ¿Sí? Entonces, X' también tiene que pertenecer al conjunto. Y además, si X, X' pertenecen al conjunto y X' es mayor a X, entonces la cantidad de producto que se obtenga con X' tiene que ser mayor o igual que la cantidad de producto que se produce con X. ¿Sí? Es decir, si la cantidad de factores que están contenidos dentro de X' son mayores a los que están contenidos dentro de X, entonces la cantidad de producto que se obtenga con las combinaciones X' tiene que ser mayor o igual a las que se producen con X. ¿Sí? Es una forma de formalizarlo para J igual a 1, 2, n factores, lo que consideremos, y funciones de producción que sean diferenciables. ¿Sí? Bien, este concepto, esta propiedad, digamos, es muy parecido a lo que habíamos visto como propiedad de las preferencias. Y también tenemos el concepto acá de tecnologías convexas, ¿no? La propiedad de tecnologías convexas. Bueno, ¿qué quiere decir tecnologías convexas? ¿Sí? Las podemos analizar en términos, primero, de este conjunto necesario de factores de producción, creo que lo hemos llamado así, conjunto de cantidades necesarias de los factores, que era el conjunto BDI, lo podemos definir en términos de ese conjunto. ¿Cómo? Bueno, decimos que el conjunto de cantidades necesarias de factores, BDI, es un conjunto convexo. Si existen dos formas de producir I unidades, por ejemplo, A1, A2 y B1 y B2, y su media ponderada también nos permite obtener al menos I unidades. ¿Sí? Es decir, si tenemos dos formas factibles de producir, fíjense este gráfico de varias, ¿no? Tenemos dos formas de producir este nivel de producción. Tenemos esta, que es 100A de X2 y 100A de X1, y tenemos esta otra, que es 100B de X2 y 100B de X1, ¿sí? Siendo X2 y X1 los factores de producción. Entonces, una media ponderada, un promedio ponderado de esas dos formas factibles de producir, nos tiene que permitir al menos obtener la misma cantidad de producto. ¿Sí?
¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Si nosotros trazamos una línea entre esas dos formas posibles de producir, este punto y este punto, trazamos una línea, entonces fíjense que esta línea nos haría referencia a niveles de producción relativamente más altos, ¿sí? O isocuantas, uno podría imaginarse isocuantas acá, convexas, que estén más arriba, más lejos del origen. Entonces nos estaría indicando que sería posible al menos obtener I unidades, ¿sí? Matemáticamente, esto que dijimos antes, lo podemos definir de esta forma, diciendo que BDI es un conjunto convexo. Si X y X' pertenecen al conjunto BDI, entonces el promedio ponderado, usando T como ponderadores, ¿no? T por X más 1 menos T por X' pertenece al conjunto para todo T que pertenece a 0, 1. ¿Sí? Es decir, si usamos como ponderador una constante T que está entre 0 y 1, entonces el promedio, ¿sí?, tiene que estar también dentro del conjunto. Bueno, y además tenemos que si el conjunto de producción es convexo, también lo es el conjunto BDI, ¿sí? Entonces estamos diciendo que el conjunto de producción es convexo, es decir, el empresario puede combinar, si tiene dos posibles formas de producir un determinado bien, si combina, supónganse que sería, no sé, 100 de capital y 20 de trabajo, o 20 de trabajo y 100 de capital. Si él realiza una combinación distinta, ¿sí? Si calcula un promedio entre esas dos formas factibles, entonces a partir de ese promedio también tiene que ser posible obtener el mismo nivel de producción. Entonces el propio conjunto de producción también es convexo, y a su vez el conjunto BDI es convexo solo si la función de producción es cuasi cóncava. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver qué significa esto respecto a la función de producción. Bien, entonces, resumiendo un poco esto, ¿qué tenemos? Que vamos a requerir, para definir a la tecnología como regular, vamos a requerir que sea monótona, ¿sí? Es decir, que cuanto más tengamos de los factores de producción, entonces si incorporamos más factores a nuestro proceso, tenemos que llegar al mismo nivel de producción que teníamos antes o a un nivel de producción mayor, ¿sí? Y por otro lado, es posible combinar diferentes técnicas de producción, si se quiere, y a partir de ese promedio de técnicas que son factibles, tenemos que alcanzar al menos el mismo nivel de producto que teníamos antes. Bien. Bueno, esta de convexidad también, una de las implicancias, digamos, es que en general en los procesos productivos hay cierta combinación de factores de producción, o sea, ninguno es ni tan, por usar dos factores de producción, ¿no? Por ejemplo, trabajo y capital. No, los procesos no suelen utilizar solo capital o solo trabajo, sino que una combinación de los dos factores, ¿sí? Entonces son preferibles los medios o los promedios a las técnicas que son muy intensivas en uno de los factores, antes que usar técnicas que son tan intensivas en uno de los factores, ¿no? Son preferibles los medios a los extremos, como decíamos antes en el módulo 1. Bueno, y otras propiedades que caracterizan a la tecnología como regular son las de conjunto no vacío y conjunto cerrado. ¿Sí? El conjunto no vacío hace referencia a que siempre existe alguna manera razonable de obtener un nivel cualquiera de producción. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que siempre, si nosotros estamos analizando la producción de determinado producto, siempre existe alguna forma de combinar los factores de producción de forma tal de alcanzar algún nivel de producción positivo. Y además la propiedad de conjunto cerrado hace referencia a que este conjunto tiene que contener su propia frontera. ¿Sí? Bueno, esto, lo de las propiedades, la formalización de las propiedades, la pueden ver en el libro de Varian, que está en la Biblia complementaria. Bueno, ahora vamos a repasar el concepto de productividad marginal y productividad media, que ya lo habrán visto en micro 1. ¿Sí? Primero, productividad marginal. Bueno, ¿a qué hace referencia? La productividad marginal, en términos matemáticos, es la derivada de la función de producción con respecto a uno de los factores de producción, manteniendo el resto constante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, nos indica cuánto cambia la producción, ¿sí?, ante un cambio marginal en uno de los factores, manteniendo todo lo demás constante. Por ejemplo, acá tengo la expresión para la productividad marginal del trabajo. Lo calculo derivando la función de producción con respecto al factor trabajo. Fíjense, acá lo puse como nota,
En general, la productividad marginal de cada uno de los factores va a depender de la cantidad empleada de los demás factores, porque la función de producción, ¿sí?, contiene o está definida por todos los factores de producción, ¿sí? Por eso lo puse acá entre paréntesis, la función I que depende de L y de K y de los demás factores que tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las características de la productividad marginal? Es positiva para cada uno de los factores, fíjense, como está expresado acá, la productividad marginal del trabajo es positiva, la del capital es positiva, para este ejemplo que estamos trabajando, y vale la ley de los rendimientos marginales decrecientes, es decir, las derivadas segundas son negativas. ¿Cómo entendemos esto? Esto quiere decir que el cambio en la productividad marginal del trabajador, en este caso, ¿no? El cambio en la productividad marginal del trabajador ante incrementos del trabajador es decreciente, ¿sí? Va en caída. Es decir, el producto adicional que se obtiene por ir incorporando, o mejor dicho, la productividad marginal de los trabajadores que se obtiene ante incorporaciones crecientes y crecientes y crecientes de trabajadores, es negativa. Y lo mismo para el capital, ¿sí? Entonces, ambas productividades son positivas, pero vale la ley de los rendimientos marginales decrecientes para cada uno de los factores que estamos considerando. Bueno, y la productividad media de un factor simplemente es el cociente entre el producto y el factor, ¿sí? Y este es un indicador que no lo usamos mucho en el curso, pero quise agregarlo porque es un indicador que se suele usar en el análisis empírico para hacer referencia al nivel de eficiencia de una industria o de las empresas, digamos. Acá simplemente les agrego un ejemplo, ¿sí? Supongamos que la función de producción es una Coe-Douglas, como esta que está acá. A hace referencia al componente tecnológico, K es el factor de producción que hace referencia al capital, L el factor de producción que hace referencia al trabajo, cada uno está elevado a un exponente, ¿sí? Que estos exponentes vamos a ver al final de la clase, que nos permiten indagar acerca de los rendimientos a escala de la función de producción. Entonces calculamos la productividad marginal de la función con respecto a cada uno de los factores, K y L. Perdón, hice el ejemplo solo respecto a K. Entonces, calculo la productividad marginal del capital, la derivada de la función con respecto al capital, la tengo acá, ¿sí? Podemos ver que como A es positivo, A y B son positivos, entonces toda esta expresión es positiva. Y calculo la derivada segunda de la función con respecto al capital para ver si se cumple con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Derivo entonces esta expresión con respecto al capital de nuevo y obtengo esta que está acá. Como A es un parámetro que está entre 0 y 1, fíjense que toda esta expresión es negativa. Entonces verificamos que para esta función la productividad marginal del capital es positiva, pero es decreciente. Y lo mismo van a encontrar si hacen el cálculo para el factor trabajo. Y acá les agregué la productividad media del capital, que simplemente es el cociente entre esta función de producción y el capital. Entonces, divido la función de producción por K, me queda esto que está acá, que fíjense que es positivo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro concepto. Lo que se suele conocer como la tasa o relación técnica de sustitución. Bueno, esta tasa técnica de sustitución lo que hace es medir la relación en la que se puede sustituir un factor por el otro de forma tal de mantener constante el nivel de producción. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, es la pendiente de la isocuanta. Si acá tengo una representación de la isocuanta, fíjense, tengo un factor 2, un factor 1, una isocuanta que me habla de las combinaciones del factor 2 y el factor 1 que me permiten obtener I unidades de producción. Entonces fíjense que la pendiente de esta curva en cualquiera de los puntos me va a mostrar cómo se puede, desde la perspectiva tecnológica o desde la perspectiva de que es técnicamente posible para el empresario, cómo se puede sustituir el factor 2 por el factor 1 de forma tal de mantener constante el nivel de producción en un nivel I, para este caso. ¿Sí? Entonces la TTS es la pendiente de la isocuanta. ¿Y cómo podemos hacer para encontrarla matemáticamente? Lo que tenemos que hacer es aplicar el concepto. Tomamos la función de producción y suponemos que tenemos que ver cambios en los dos factores, ¿sí? Entonces calculamos el diferencial total. Donde el diferencial total de la función de producción tiene que ser 0, ¿sí? Porque por definición decimos que la TTS nos muestra cómo
Es posible cambiar un factor, en este caso el trabajo, por el capital, de forma tal que la variación total del nivel de producción sea nula. Entonces calculo el diferencial total de la función de producción, suponiendo que depende del capital y el trabajo. Ese diferencial total va a ser igual a la derivada de la función de producción con respecto al trabajo por diferencial trabajo, más la derivada de la función de producción con respecto al capital por diferencial capital, igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque estoy aplicando la definición de la TTS. Y ahí solo trabajamos algebraicamente un poquito, ¿sí? Fíjense que esto es la productividad marginal del trabajo y esto es la productividad marginal del capital, ¿sí? Entonces despejo y me queda diferencial K sobre diferencial L es igual a menos la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. Si acá en factor 2 este fuera el capital y el factor 1 fuera el trabajo, entonces lo que nos está diciendo esta expresión es que la TTS nos muestra cómo cambia el capital, cómo es posible cambiar capital por trabajo de forma tal de mantenernos en la misma isocuanta. Y esa TTS es equivalente al cociente de las productividades marginales de los factores que estamos considerando. Entonces, fíjense acá, agregué la definición formal de Nicholson. Fíjense que esta curva tiene pendiente negativa, entonces menos diferencial K diferencial L, de forma tal de que Q permanezca constante en Q0, es igual a la TTS de L por K, y es igual a la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. Acá faltaron las letras de los factores de producción, ¿sí? Pero esto sería, acá trabajo, productividad marginal del trabajo, y acá abajo, productividad marginal del capital. Bueno, y acá les agrego un ejemplito, ¿sí? Volviendo a la función Coe-Douglas. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la productividad marginal de los dos factores. Acá calculé acá la del capital, acá calculé la del trabajo, y después armo el cociente entre las dos. Fíjense, relación técnica de sustitución o tasa técnica de sustitución es igual a menos el cociente de las productividades. Reemplazo cada una de las productividades por los cálculos antes hechos, simplifico. Epa, y acá se me corrió un poco, esperen. Bueno, y ahí sí. Entonces, llego al cálculo de la TTS. Entonces es menos B sobre A, que eran los exponentes, fíjense, de los factores, por el cociente de los factores de producción, K sobre L. Bien. Bueno, vamos a ir estudiando un poquito más a fondo cada uno de los conceptos que hace un ratito les definí. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar ahora cuál es la curvatura de la isocuanta. ¿Sí? Nosotros, digamos, a simple vista acá podemos ver que la isocuanta es una función convexa, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de que esta isocuanta sea una función convexa? ¿Sí? Que ahora no tiene mucho sentido así, planteado de forma tan abstracta, digamos, pero después nos va a servir al momento de resolver los problemas de optimización para el empresario. Entonces, ¿cómo confirmamos si la función isocuanta es una función convexa? En otras palabras, lo que tenemos que hacer es evaluar si la tasa técnica de sustitución, que es la pendiente, tenemos que evaluar si es decreciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo habíamos visto cuando vimos la introducción matemática, ¿no? Para evaluar si una función es convexa, alcanza con verificar si su pendiente es decreciente. ¿Sí? En este caso, a medida que aumentamos el factor 1, la pendiente tiene que ir reduciéndose, ¿sí? O tiene que ser decreciente. Bueno, entonces, para poder analizar si la TTS es decreciente, lo que tenemos que hacer es analizar qué ocurre con la TTS, con la pendiente de la isocuanta, a medida que aumentamos la cantidad del factor 1 en este caso, o el factor trabajo, como quieran llamarlo. ¿Sí? Bueno, a medida que aumentamos uno de los factores y reducimos el otro, de forma tal de mantenernos en la misma isocuanta. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer formalmente es calcular la derivada de la función TTS con respecto al factor que aparece en este eje, digamos, que estábamos suponiendo hasta ahora que es el factor trabajo. ¿Sí? Es decir, resolver esta derivada. Acá yo puse solo el resultado final. Toda la demostración está en estas páginas del libro de Nicholson, está todo el desarrollo de la demostración, por eso no lo puse el paso a paso, pero si tienen dudas me avisan. ¿Sí? Y fíjense, la expresión en la que se llega al final es la que ya habíamos derivado antes para las funciones que son estrictamente cuasicóncavas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos llegado a esta expresión?
Bueno, y si ahora la analizamos en este contexto del módulo 2, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el cambio de la TTS ante cambio en uno de los factores de producción depende de todas estas expresiones, de toda esta expresión. ¿Sí? ¿Qué es esto? F de K es la productividad marginal del capital. F de LL es la segunda derivada de la productividad marginal del trabajo con respecto mejor dicho, es la derivada de la productividad marginal del trabajo con respecto al trabajo, ¿sí? O es la segunda derivada de la función de producción con respecto al trabajo. F de KL es la derivada cruzada, ¿sí? Es decir, calcular la derivada de la productividad marginal del capital con respecto al trabajo. Bueno, F de L es la productividad marginal del trabajo y F de KK es la segunda derivada de la función de producción con respecto al capital. Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? Para que esto sea negativo, ¿sí? Para que el cambio en la pendiente de la isocuanta, cuando cambia el trabajo, sea negativo, o en otras palabras, para que la isocuanta sea convexa, esta derivada tiene que ser negativa, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser esto negativo? Fíjense, la productividad marginal del capital, ya lo dijimos antes, la característica es que las productividades marginales son positivas, así que esto es positivo. Entonces, para que esto sea negativo, ¿qué tiene que ocurrir? Fíjense, esto que está acá es negativo. ¿Por qué? Porque la productividad marginal del capital es positiva, pero la segunda derivada de la función de producción con respecto al trabajo es negativa, por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces todo esto es negativo. A su vez todo esto es negativo, porque acá tenemos otra segunda derivada de la función de producción, pero ahora respecto al capital, ¿sí? Entonces si vale la ley de los rendimientos marginales decrecientes, esto es negativo. Y entonces necesitamos que esto sea positivo. Para que esto sea positivo, fíjense que este f de k es positivo, este f de l es positivo, y esta nos habla de los efectos cruzados en la productividad marginal de uno de los factores respecto a cambios en el otro. ¿Sí? Es decir, este f de kl, recuerden que era cómo cambia la productividad marginal del capital cuando cambia el trabajo, ¿sí? O la derivada de la productividad marginal del capital con respecto al trabajo. Entonces, fíjense que para que la TTS sea decreciente, esta expresión nos dice que no alcanza el supuesto de que las productividades marginales son decrecientes, ¿sí? No alcanza con que f de LL y f de KK sean decrecientes, sino que para garantizar que la TTS sea decreciente tenemos que tener en cuenta este efecto cruzado entre los factores de producción. Y entonces, si las productividades marginales son positivas, ¿sí? Si f de K, f de K, f de L, a ver, perdón, si f de K y f de L, las productividades marginales, son positivas, si perdón, estaba pensando mientras hablaba, este f de sub k elevado al cuadrado, ¿sí? Es la productividad marginal del capital elevada al cuadrado. Y lo mismo es la productividad marginal del trabajo elevada al cuadrado, ¿sí? No es la segunda derivada de la función de producción con respecto al capital. Cuando son segundas derivadas tienen dos veces la letra del factor, ¿sí? Este que está al cuadrado es simplemente el cuadrado de la productividad marginal del capital. Entonces, si las productividades marginales, esta y esta son positivas, y si las productividades marginales son decrecientes, es decir, esta es negativa y esta es negativa, entonces, para garantizar que la TTS sea decreciente, requerimos que la productividad marginal cruzada, esta, sea positiva, de forma tal que se cumpla con la condición. ¿Sí? Es decir, si esto es negativo y esto es negativo, entonces requerimos que si esto y esto son positivos, este también sea positivo, o sea, el efecto cruzado de las productividades sea positivo, como para que se cumpla que la TTS sea decreciente. ¿Sí? En síntesis, si se cumple con lo que uno espera para la productividad marginal de cada uno de los factores, para que la TTS sea decreciente, además requerimos que el efecto del aumento de un factor o el cambio de la utilización de un factor en la productividad marginal del otro sea positivo. ¿Sí? Es decir, las productividades marginales cruzadas entre los factores de producción sean positivas. Si se cumple con todo su supuesto, entonces la TTS va a ser decreciente y por lo tanto la isocuanta va a ser convexa. ¿Sí? En definitiva, como dice aquí, para que la TTS sea decreciente, se requiere que las productividades marginales disminuyan lo suficientemente rápido, como para poder compensar cualquier efecto negativo de las productividades marginales cruzadas. ¿Sí? Esto hace referencia a que si por alguna razón, aunque esta productividad marginal cruzada
no sea positiva, ¿sí? Es decir, sea negativa y por lo tanto nos arruine lo que queremos demostrar, entonces necesitamos que este componente y este componente sean lo suficientemente negativos, ¿sí? Como para poder compensar este efecto no deseado de la productividad marginal cruzada, ¿sí? Para poder entender en palabras más simples esta cuestión, creo que en la clase de matemática, la primera clase que habíamos tenido, la habíamos planteado en términos de analizar que estamos en la cumbre de una montaña, como decía Nicholson, ¿no? Estamos en el pico, o en lo que nosotros pensamos que es el pico de una montaña, y queremos asegurarnos de que ese es el pico, ¿sí? Entonces tenemos que analizar qué pasa si caminamos en dirección sur, qué pasa si caminamos en dirección norte, este y oeste. Pero también tenemos que considerar qué pasa si nos movemos en dirección noroeste, ¿sí? Si nos movemos en dirección noreste, sudoeste y sudeste, ¿sí? Tenemos que considerar también las posibles combinaciones entre esas dimensiones que tenemos en cuenta para ver cómo se mueve nuestra función cuando hacemos cambios en los factores de producción en este caso, ¿sí? Y por lo tanto, retomando este tema de función de producción, tenemos que evaluar no solo cómo cambia la función de producción al cambiar uno de los factores, por ejemplo, al cambiar solo el capital o solo el trabajo, sino que tenemos que tener en cuenta que la propia productividad marginal de un factor depende de los cambios en los otros factores de producción, ¿sí? Ustedes piensen, la productividad marginal de un trabajador depende de la cantidad de capital que haya en ese proceso productivo. Si nosotros aumentamos el capital, va a aumentar la productividad marginal del capital, va a ritmo decreciente, pero va a aumentar, si a tasa decreciente, y bueno, también va a cambiar la productividad marginal de los trabajadores, ¿sí? Lo que uno espera es que ese cambio sea positivo, ¿sí? Es decir, este F de KL sea positivo, pero puede ocurrir que sea negativo, ¿sí? Al menos en términos teóricos. Entonces, bueno, si llega a ocurrir que sea negativo, y por lo tanto nos arruina nuestra demostración de la TTS, entonces lo que necesitamos es que esto, ¿sí? Que las productividades marginales disminuyan lo suficiente, es decir, que esto y esto sean lo suficientemente negativos como para poder compensar este efecto negativo de la productividad marginal cruzada, ¿sí? Bueno, y como para terminar esta parte, entonces, fíjense que eh, el hecho de que la función isocuanta sea una función convexa y la demostración nos están mostrando que estamos haciendo también referencia a una función que es estrictamente cuasi cóncava, como ya lo habíamos visto antes.